Bueno, muchachos, buenas tardes. Ya dimos la clase de lo que son componentes rectangulares en dos ejes y en tres ejes o en el espacio. En estos momentos vamos a proceder a desarrollar un ejercicio en donde vamos a explicar cómo hallamos las componentes rectangulares en el espacio o en tres dimensiones o en tres ejes. Tenemos un ejercicio de Bill Johnston, problema resuelto 2.7, que nos dice: el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newton. Determine las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno. Ese es nuestro primer requerimiento. Calcular las componentes Fx, Fy y Fz. Segundo, los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza. Entonces aquí tenemos la torre, tenemos un alambre que, según nos dice el ejercicio, lo primero que debemos hacer es el análisis del ejercicio. Entonces nos dice que hay una tensión en el alambre de 2500 newton. También nos dice que en A el alambre está anclado por un perno. Nos da desde una altura en B de la torre de 80 metros, 40 metros en X y 30 metros en el eje de la Z. Lo primero que hacemos nosotros, ¿qué es? Lo primero cuando tenemos el ejercicio es elegir dónde vamos a ubicar nuestros sistemas de coordenadas, el origen de nuestro sistema de coordenadas. En este caso, nosotros estamos asumiendo que el origen lo tenemos aquí en la base de la torre. A partir de la base de la torre, que es nuestro origen, hacia la derecha tenemos nuestro eje X. Desde el origen de la torre, verticalmente tenemos nuestro eje Y, y desde el origen hacia la izquierda, el eje Z. Estos tres ejes que acabamos de mencionar es en cada uno la representación de su eje positivo. El eje de las X es positivo hacia la derecha, el eje de las Y es positivo hacia arriba y desde el origen Z es positivo, en este caso, hacia la izquierda. Como la definición que vimos en la clase de ayer, ¿qué tenemos? El vector fuerza F, ¿a qué es igual? A la magnitud de mi fuerza o mi tensión, que es lo mismo, por el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es la representación o la división del vector AB, un vector distancia, que lo vamos a proceder a calcular más luego, sobre el valor absoluto de AB. Acá tengo mi punto A, mi punto B, y para proceder a calcular mi vector distancia AB, yo debo, como primera medida, calcular las coordenadas de cada uno de estos dos puntos. Entonces, mi vector AB, voy a proceder a calcularlo. Calculemos las coordenadas con respecto a mi origen del punto B. Si veo el punto B, coincide exactamente con el eje de la Y. Cuando coincide un punto en el ejercicio con uno de los ejes, lo que me está diciendo es que no tiene representación en los otros ejes. En este caso, ¿qué quiere decir? Que como coincide con el eje vertical, entonces vamos a calcular la coordenada de este punto B en el eje de las X. No va a tener ninguna distancia porque él no está corrido hacia el eje de las X. En Y, a partir de mi origen, en Y
¿qué coordenadas le puedo dar? Desde mi origen hasta donde está B, tengo 80 metros. O sea, en X 0, porque él no se corre en el eje de las X, en Y 80 y en Z, como tampoco se corre en el eje Z, 0. O sea que mi coordenada del punto B es 0, 80, 0. Ahora procedo a calcular las coordenadas de mi punto A. Si yo veo desde mi origen hasta aquí, ¿cuánto recorro en el eje de las X? Recorro 40 metros hacia la derecha, o sea, positivo en X. En Y, mi punto A no está levantado sobre la vertical, está en el piso, o sea que en el eje de las Y es 0. Y en Z, yo desde mi eje X hasta donde está A, debo recorrer 30 metros. Debo recorrer 30 metros, ¿hacia qué? Hacia la derecha. Ya yo sé que desde mi origen hacia la izquierda, el eje Z es positivo. Pero si yo voy desde mi eje hacia la derecha, entonces mi eje Z es negativo. O sea que mi punto A tendrá en X 40, en Y 0 y en Z menos 30. Tenemos las coordenadas de mi punto A. Entonces procedemos a calcular mi vector distancia AB. Como lo dijimos en la clase anterior, ese vector lo vamos a calcular teniendo en cuenta cómo tiene el sentido la fuerza F. La fuerza F parte de A y llega a B. Y dijimos que íbamos a hacer una resta llegada menos salida para calcular cada una de las componentes de mi vector AB. Entonces empezamos. Miren que la fuerza sale de A y llega a B. Entonces, llegada menos salida sería 0, 0, menos 40 y, ¿cierto? Estoy restando el eje de las X. Entonces, estoy representando vectorialmente y resto llegada menos salida en el eje de las Y. 80 menos 0, entonces sería 80J. Y en el eje de la Z, 0 menos 30. Esos dos negativos se vuelven positivos. 0 menos 30 da 30 positivo, o sea 30K. O sea que mi vector posición AB es igual a menos 40i más 80j más 30k. Aquí estoy representando los tres ejes. En X, menos 40i, aquí lo estoy dando vectorialmente, representados con sus vectores unitarios, menos 40i más 80j más 30k. Tengo mi representación, ya calculé mi vector posición AB, entonces sigo con mi representación de mi vector fuerza, que es igual a la magnitud de la fuerza por mi vector unitario. Ya yo sé que la magnitud de mi fuerza me la da el ejercicio, que vale ¿cuánto? 2500 newton, ¿cierto? Ya tengo mi vector posición AB y debo calcular la magnitud, el valor de magnitud de AB, el valor absoluto. ¿Cómo calculo AB? Estos
valores que tengo aquí del vector AB, yo voy a hacer una suma de los cuadrados de cada uno de estos números. ¿Cómo así? Menos 40 al cuadrado, que al elevarlo al cuadrado me da positivo, más 80 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Sumo, saco raíz cuadrada y eso me da 94.3, que es la magnitud de mi valor absoluto AB. Con esto, reemplazando, ¿qué tendría? Tendría entonces, ya dijimos que F es la magnitud que me da el ejercicio, que son 2500 newtons. AB lo acabo de calcular, 94.3, multiplicado por el vector posición AB, que también lo tenemos. Aquí estamos. Entonces reemplazamos en esta ecuación, entonces lo que nos hace falta, que es el vector posición, que ya lo tenemos. Y tenemos que el vector fuerza es igual a 2500 sobre 94.3 multiplicado por mi vector posición. Aquí lo reemplacé. Cuando llego a esta parte, ¿qué hago? 2500 entre 94.3 me da un valor, y ese valor lo multiplico por menos 40, por 80 y por 30. Que al final, cuando yo haga esa operación, 2500 entre 94.3 por 40 me da menos 1060 newton. ¿Qué es este menos 1060 newton? La componente horizontal Fx de mi fuerza que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me dice que debo hallar las componentes y al principio del ejercicio me da una magnitud. ¿Cuál es esa magnitud? Esta, la magnitud de la fuerza, 2500. Entonces, mi vector fuerza F, 2500 entre 94.3 por 40, me da menos 1060 newton. Eso es, como está representado por el vector unitario I, es entonces Fx. 2500 entre 94.3 por 80 me da 2120 J. Entonces, como J representa vectorialmente a quién, a Fy, ya tenemos la magnitud en el eje de las Y. Y 2500 entre 94.3 por 30 me da 795 newton en K, o sea, eso es Fz. De esta manera, muchachos, se calcula las componentes rectangulares en el espacio de una fuerza. Muchas gracias.